Hola chicos, bienvenidos el día de hoy a la clase de historia del día lunes 11 de octubre del 2021. Bueno, para continuar con esta sesión vamos a ir recordando acerca de lo que pasó con esta separación de Texas y México, ¿ok? Año con año cruzaban la frontera miles y miles de estadounidenses que pues se instalaban de forma ilegal en el país. Es por esto que los colonos desafiaban estas leyes y también a las autoridades mexicanas. A causa de esto, se decide que el Congreso convertir a México como una república centralista. Los tejanos, para poder consumar este propósito, debido a que no estaban de acuerdo con que la república se volviera centralista, pues se declaran independientes, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que ellos obtuvieron esta independencia, Estados Unidos volvió parte, ¿ok?, del país a Texas. El día de hoy vamos a ver la guerra que tuvimos con Estados Unidos. Una vez que Texas se volvió parte de Estados Unidos, este país buscó extender más sus dominios, es decir, que ya no estaban únicamente conformes con haber obtenido Texas, sino que querían obtener aún más países, incluso ciudades de México, ¿ok? Por lo que sus dominios se extendió hasta las costas del Océano Pacífico. Para conseguirlo, propuso a México la compra de Nuevo México y California, pero nuestro gobierno no quiso vender esos territorios y es debido a esto que pues Estados Unidos se enoja, se pone molesto y pues planea conseguirlos a través de una guerra. Por eso les dicen militarmente, ¿no? Porque es a través pues de esta cuestión de guerra. Los grupos políticos mexicanos no suspendieron sus disputas y se enfrentaron entre sí. Es decir, que pues tampoco México se dejó, sino que ellos también decidieron defender esta parte de nuestro país. Bueno, los primeros enfrentamientos se fueron realizando en abril de 1846 y esto se dio en la frontera de Texas y Tamaulipas. Estamos hablando del norte del país. ¿Okay? En mayo, Estados Unidos le declara esta guerra a México y es donde a nosotros nos atacan por dos partes. ¿Okay? La primera parte que viene siendo por Tamaulipas y la segunda que se va metiendo hacia Veracruz. ¿Okay? El gobierno, luego de habernos atacado, vuelve a atacar con más fuerza a Veracruz. ¿Y esto qué causa o qué pasa? Que México tuvo que rendirse. Las tropas estadounidenses avanzaron hacia el centro del país y en agosto de 1847 se fueron hasta el Valle de México y fueron emprendiendo un ataque hacia la capital. El 14 de septiembre, el ejército invasor hizo su bandera en el Palacio Nacional y permaneció en la ciudad hasta mediados del siguiente año. Fíjense cuánto tiempo pues duró. Algunos representantes mexicanos pues ya negociaron, hablaron, platicaron para poder acordar términos de paz entre las cuestiones mexicanas y también estadounidenses. Y en febrero de 1847 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México acepta la pérdida de Nuevo México y California. Es decir, que a nosotros ya no nos pertenecía esos países y bueno, pues ya fue parte del territorio estadounidense. Ahora, este segundo tema que vamos a abordar, que es la vida cotidiana en el campo y en la ciudad, nos habla un poquito de cómo eran, ¿okay?, estas ciudades y estos campos, así como también los diferentes trabajos que se tenían durante lo que pasa después de todas estas guerras, ¿ok? Dice, durante la primera mitad del siglo XIX,
Las ciudades de México eran pequeñitas, ¿ok? Eran muy poco pobladas. Generalmente había mucho más población en el campo debido a los trabajos. Recuerden que unas personas se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, entonces toda esta población se encontraba en el campo. Con el paso del tiempo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó? El cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de estas propiedades. O sea, habían cada vez más ranchos, habían cada vez más haciendas debido a los trabajos que se necesitaban. Se afectó la vida en el campo también debido a la leva o al reclutamiento forzoso. A eso se refiere, chicos, con que todas las personas que vivían en el campo fueron obligadas, fueron reclutadas para poder estar y servir en las filas militares. Y por lo tanto tuvieron que dejar toda su vida en el campo, sus labores, para poder estar con los soldados, con los militares. En la ciudad la vida cambió poco, pues las personas continuaron en sus oficios y actividades del virreinato. Y en algunas ciudades comenzaron a observarse un aumento de población, hablando ya de oficios como por ejemplo aguadores, vendedores ambulantes, cargadores, todas estas personas que venían del campo, pues ya se adaptaban a lo que estaba pasando en la ciudad y veían esas necesidades y buscaban esos trabajos. En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país circulaban periódicos y revistas. Algo muy importante es que no todos en las ciudades sabían leer, pero pues ellos se enteraban debido a que las personas podían leer de forma en voz alta y todo el pueblo pues podía escuchar a qué se referían. También se fueron realizando conmemoraciones, una de ellas el grito de independencia. Aquí los niños todavía no todos iban a la escuela porque no era una obligación. Y las ciudades eran pequeñitas y en ellas se destacaban generalmente los templos, los mercados, los palacios del gobierno, hasta las fechas como podemos nosotros observar aquí en Mérida, que tenemos un palacio del gobierno, tenemos nuestras iglesias, tenemos nuestros mercados. Entonces todo esto ya era un poco más habitual en ese entonces en las ciudades. Bueno, pues el día de hoy, ¿qué aprendimos? Que una vez que Texas se volvió parte de Estados Unidos, también este país quiso extenderse aún más, consiguiendo en su poder Nuevo México y California. Y esto lo lograron debido a que tuvieron que negociar a través del Tratado Guadalupe Hidalgo, ¿okay? Donde pues ya acordaron la paz y le cedieron estos países. Ahora, hablando de la vida y el campo, las ciudades eran más pequeñitas y habían mucha más gente en el campo. Sin embargo, por todo lo que pasaba con las guerras, pues tuvieron que ir reclutando personas y generalmente estas personas vivían en el campo. En las ciudades se destacaban los templos, los mercados, los palacios del gobierno, nuestras iglesias y bueno. Tu tarea del día de hoy va a ser que resuelvas la sección Comprendo y aplico de la página 32 del libro de historia CEP. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.